Soy estudiante de Pedagogía en la Universidad Hispanoamericana. Actualmente estoy cursando el tercer semestre. Este es un mini documental para la materia Taller de Comunicación Educativa 1. Tenemos el gusto de entrevistar para este documental a la maestra Judith González Martínez, que es licenciada en Educación Preescolar, estudió en Minatitlán, Veracruz, en la Escuela Normal Manuel Centello, la licenciatura en Educación Preescolar. Ha trabajado en diferentes preescolares en el estado de Nuevo León, con una trayectoria de unos buenos 16 años frente a grupos y con estudios de maestría en educación, como lo es innovación educativa y como educación con campo en historia. Y bueno, con esa corta introducción, pues haré empezar con unas preguntas para nuestra invitada. La primera, ¿cómo fue para usted los cambios en la modalidad educativa? O sea, de presencial a en línea y por último ahorita esta modalidad híbrido, semipresencial, escalonada. Bueno, antes que nada te saludo, un saludo a la distancia, como se dice ahora. El saludo magisterial es así, entonces te saludo y pues, ¿qué te puedo decir? Han habido han sido muchas las experiencias, los retos que como maestros, como docentes hemos enfrentado. Primero porque no teníamos esas capacidades que tuvimos que haber desarrollado. En primer lugar, el no estar frente al alumno y poderlo tener ahí presente, mirándolo, sus acciones, más que preescolar, se basa y su evaluación, la principal evaluación de preescolar es mediante la observación. Entonces, al no tener al alumno y estarlo mirando, es difícil poder evaluarlo y poder decir si logró los aprendizajes. Entonces, ese fue en primer lugar lo más complicado. En segundo lugar, pues que como docentes y más cuando ya somos pues con una edad más avanzada que los recién egresados, pues se nos complicó el aprender a manejar las tecnologías, las plataformas, fue un gran reto, ¿verdad? Y ya cuando tuvimos que trabajar en lo que fue las clases híbridas, en cierta forma fueron más clases a distancia, más clases a distancia. Estamos todavía en un proceso de readaptación a las clases presenciales después de casi 2 años que estuvimos en pandemia, fuera de grupo, fuera de los salones, entonces sí ha sido un reto grande. Como te digo, en primer lugar, el aprender a enseñar y educarnos nosotros como docentes, dando clases a distancia. No fue sencillo. Teníamos que aprender a agudizar más nuestra observación porque ya no teníamos el objeto de estudio, que son los alumnos, ya no lo teníamos enfrente de nosotros, entonces era más difícil, ¿verdad? Y luego las tecnologías y pues fueron diferentes etapas las que tuvimos que ir pasando en ese desarrollo, en esos 2 años que estuvimos a distancia, ¿verdad? Como lo fue el estar mediante correos y luego mediante mensajes de WhatsApp, mandando tareas, mandando planes mediante WhatsApp y luego utilizando la plataforma de Zoom, utilizando el Facebook, utilizando otras plataformas digitales, ¿verdad? Que nos han sido de ayuda, pero han sido reto el saber aprender a desarrollarlas y dominarlas. ¿Usted considera que fue que tenía más ventajas o tenía más desventajas el dar clases en línea? Pues sí, son muchas las desventajas. Al existir desventajas, pues lo podemos decir como áreas de oportunidad.
porque ahorita ya no podemos, antes se manejaba como fortalezas y debilidades. Y digamos que pues para nosotros era una debilidad esas, el trabajar a distancia, pero hablando como debe de ser de forma positiva, se puede decir que eran áreas de oportunidad que teníamos que aprender a desarrollar y con el paso del tiempo, pues cada docente las fue desarrollando, ¿verdad? Incluso hacían, no memes, pero sí hacían en Facebook mensajes de maestros y que era digno de elogiar el maestro que estaba grande en un maestro que le tomaron una foto y ya un maestro grande que estaba en el ciber dando clases, ¿verdad? Siendo que no nos pagaban ni un peso más por las clases a distancia. Tuviéramos o no tuviéramos internet, cada maestro tuvo que aprender a solucionarlo. Y existieron diversas estrategias que cada docente, de acuerdo a su contexto educativo y a donde estaba ubicado su centro de trabajo, tuvo que desarrollar. Fueron muchas y diversas las formas en cómo trabajaron. Sí, pues me imagino. Ahorita con este nuevo regreso a clases en agosto, septiembre, incluso algunos entraron en pues noviembre, de su escuela ya regresó a dar clases, ya abrió sus puertas. ¿Usted ya regresó a Fíjate, dar clases? fíjate que exactamente hoy, como decía Fox, hoy entramos a clases. Y fue una experiencia, primero fue de miedo, fue de nervios, más que de miedo, de nervios, ¿verdad? Porque como docentes no debemos de decir no puedo, debemos de decir es un reto y hay que desarrollarlo, porque eso es lo que le vas a infundir al niño. Ese deseo de desarrollar, de poder pasar esos retos, de lograrlos. Entonces fue un reto porque ya teníamos nuestros salones listos, limpios. Estuvimos yendo todos los jueves y viernes, dábamos clases lunes, martes, miércoles, y jueves y viernes nos íbamos a los jardines a limpiar, a pintar, a tirar, a acomodar, y estuvimos limpiando pieza por pieza de todo lo que teníamos ahí, de modo de que cuando regresáramos a clases nuestros alumnos tuvieran un lugar limpio y seguro. Entonces, pues sí fue un, este, un gran reto, ¿verdad? Y hoy iniciamos con nervios, como cuando iniciamos cada ciclo escolar, siempre son nervios ver cómo vienen tus alumnos. La gran ventaja era que como ya nos conocíamos, como ya teníamos algunos meses en línea, en cierta forma conocíamos al alumno, en cierta forma, pero el vernos cara a cara es otra forma de conocernos, donde ya no hay un padre de familia que está respaldándolo a él. Entonces el niño empieza a enfrentarse por él solo a la vida y a ser autónomo, cosa que es lo que hubiéramos querido. Fíjate que eso sería un tema muy, muy importante que algún día lo abordaras y lo investigaras o lo investigáramos, ¿verdad? Donde qué tanto afectó las clases a distancia y el estar encerrados, perdón, en el desarrollo cognitivo, físico, psicológico de cada alumno. Créeme que yo lo vi cuando entraron mi hijo a la secundaria. Los niños que iban en tercero parecían de segundo. Los de segundo parecían de primero y los de primero parecían de sexto. Como que les faltaba desarrollarse, maduración. ¿Sí? ¿De qué manera se está llevando esta modalidad en su escuela? Las medidas de sanitización y eso. Primero la limpiamos.
La limpiamos constantemente, tiramos todo lo que ya tenía tiempo. Y desgraciadamente la docente preescolar es, ay, perdón, es muy dada al reciclaje. Entonces guardamos el pedacito de hoja que quedó para cuando se tenga que ocupar, el pedacito de cartulina para otra ocasión, porque hay que reciclar y hay que ahorrar material porque se necesita y preescolares de mucho reciclaje. Entonces fue dolor tirar todo y decíamos, híjoles, al menos yo decía, híjoles, si ahora, si entramos y no tenemos material, ¿cómo le vamos a hacer? Si hay padres de familia que estuvieron batallando con la pandemia y el trabajo, ¿cómo vamos a ofrecerles a los alumnos algo? Entonces no nos quedó de otra más que tratar de estructurar bien los materiales, acomodarlos y ver que lo que no servía, con todo el dolor del corazón, sacarlo, ¿verdad? Y hacer conciencia en los papás, también de que los materiales los cuidaran y también hacer una campaña de lo que es la higiene personal, el cuidado personal, todo eso para que el niño ya empiece a cultivar la cultura, ¿verdad? De lo que es la prevención. La prevención, ahorita estuvimos en días pasados trabajando la prevención y lo que fue la higiene personal. Entonces, te sorprendes en ver a los niños que ellos son como unos pequeños adultos. ¿Tú crees que un niño muchas veces por ser pequeño no desarrolla tanto o no aprende, pero sí? Por eso uno debe de saber qué va a enseñar a un niño, porque ellos todo lo aprenden, ¿verdad? Sí, me imagino que para los niños hay que ocupar palabras que sean entendibles, ¿no? Que de qué manera hay que lavarse las manos, que cuando llegue tienen que usar gel antibacterial, que no deben de estarse tocando. Y como son niños pequeños, me imagino que todo esto es difícil tal vez para los adultos, o en este caso los maestros, de cómo explicárselo a los niños, porque como usted dice, son como pequeños adultos, entonces ellos intentan hacer las cosas por su cuenta, sin embargo, al ser esto algo importante, ¿no? Que a algunos no les gusta usar mascarillas, que se las están quitando, tal vez los más chiquitos, digamos los de tercero, como es un preescolar, tal vez ellos ya sean más grandecitos, pero digamos los que apenas están entrando, imagino que con ellos trabajar esto de la limpieza, que algunos apenas están yendo al baño por ellos mismos, pues debe ser como más complicado, ¿no? Pero a la Mm, vez los niños, como usted dice, ¿no? Ellos, pues no, digamos, a veces se les subestima, ¿no? Pero si ustedes como maestros, pues como usted está diciendo, ¿no? Ellos aprenden, pero se les tiene que enseñar y ahí se tiene que usar la manera más adecuada y simple, porque esa es la manera en la que, pues, los niños pequeños, en este caso, ¿no? Niños de 3 a 5 años, 6 tal vez, aprenden, ¿no? Siempre debes de ocupar la modelización, o sea, hazlo tú primero para que ellos lo hagan, o sea, es la forma de copiar. Y esa modelización, pues ya hablando psicológicamente, la utilizan las familias, ya sea buena o mala. Si un papá es golpeador, el niño lo aprende porque lo está viendo. Pero pues ya ese sería otro tema, pero dentro del preescolar es, es así es, ¿verdad? La modelización es primero lo hago yo, te lo enseño cómo, tú lo haces. Más sin embargo, ellos también tienen sus formas, pues, sus propias formas. Entonces, siempre es bueno darles también una libertad. A ver cómo lo haces tú. Enséñame tú también a mí. A ver, dime cómo lo puedes hacer. Y entonces el niño empieza como sujeto activo a desarrollar, oh, yo lo puedo hacer así, y empieza a sacar sus propias conclusiones, sus propios puntos de vista y sus propias acciones, donde él se empieza a desenvolver y a desarrollar como un ser único y autosuficiente. Entonces, fíjate Fíjate que los más pequeños muchas veces son los que mejor entienden que los más grandes. Entre más grande eres,
tienes más conductas que es difícil quitarte que un niño pequeño. Entonces, supongamos yo el día de hoy me cansaba del cubrebocas y me lo quería quitar. Me dio calor, traía chaqueta, porque pues acá es más fresco, pero como a las 10 empezó a hacer un solazo y yo empecé a tener mucha calor y me quité la chaqueta. Y donde me vio una niña que me quité la chaqueta, ella también se la iba a quitar. Le digo, no te la quites, mami, ¿por qué? Tú si tienes frío, como yo estaba parada y estaba en movimiento y ellos estaban sentados en su burbuja, pues entonces yo tenía más calor porque entre más alto, pues es más térmico, ¿verdad? Más atmósfera caliente. Entonces, pues ellos estaban sin acción, sin movimiento y era más fresco para ellos que para mí. Y entonces, pues ya ella no se la quitó, pero es ahí donde te digo que el niño copia. Y yo estaba con el cubrebocas que ya no lo aguantaba porque estaba hable y hable y hable. Primero porque fue el primer día y había que presentarnos y luego ahora tú y que luego tú y que ahora conózcanse y que salúdense. Y hablando, entonces me cansó el cubrebocas y me lo quería quitar. Y donde un niño me ve, me dice, maestra, ya me cansó el cubrebocas. O sea, ellos te están captando todo. Donde yo me quite el cubrebocas, ellos van a decir, ah, me tengo que quitar el cubrebocas, ¿verdad? Sí, son observadores y siguen la conducta de los adultos. Bueno, como última pregunta, ¿qué opina usted de esta nueva modalidad de dar clases? Está esto de la modalidad híbrida, la modalidad semipresencial, escalonada, pues estas nuevas pues maneras de Formas. adaptarse, formas de pues dar clases que pues en casa y por optimización para que no haya tantos niños, pues en México lamentablemente no tenemos tantas aulas y ahí son muchos niños, digamos, en un salón son 50 niños. A mí me tocó ir a una escuela secundaria y digamos hicieron esto, ¿no? 25 niños van una semana y los otros 25 niños de ese salón van la otra semana y les dieron la opción de que si querían ir presenciales o si no querían ir. Porque pues al ser muchos niños, no, pues la escuela tiene que ideárselas pues para que no haya tantos niños en un salón, que no estén tan expuestos y pues pues en su opinión cómo es que se lleva a cabo pues todo esto, qué, qué opinión nos puede dar al respecto, qué es lo que podría aportar al respecto de este tema. Bueno, mira, en mi caso no hemos ocupado muchas modalidades. He trabajado el Facebook y lo que hacía era grabar la clase y subirla. Habían niños que que no podían entrar a la clase y la veían, pero cuando vi que muchos por comodidad, porque también entra esto, la comodidad, somos dados a hacer lo que mejor me es más fácil. Entonces, si me es más fácil ver una clase repetida y mando la tarea, ya no me conecto a la hora que me toca la clase, porque somos dados, como mexicanos, tenemos esa cultura, a que no queremos seguir las reglas, ¿verdad? O no queremos seguir un patrón, una disciplina, y eso nos afecta. Entonces, muchos no se conectaban y mejor opté por quitar el Facebook, lo quité. Luego, estuve trabajando lo que es Zoom todavía la semana pasada y las clases eran todas en línea. No había híbridas, no íbamos a la escuela. Ahorita ya estamos en clases presenciales, pero lo tenemos así como mencionaste tú. Dividí mi grupo, la mitad van a ir lunes y martes y la otra mitad van a ir miércoles y jueves y el viernes van a ir los niños que requieran apoyo, ¿verdad? Para reforzar aprendizajes. Y más que nada, esa ha sido la forma en cómo hemos trabajado casi lo que es en Nuevo León. Y también la otra forma, pues, de que enviábamos las tareas a distancia, ¿verdad?
a distancia, pero en forma híbrida yo creo que no me ha tocado quedar un día clases virtual y luego otra presencial. Ha sido más a distancia o por así decirlo, por vía Zoom, vaya así, por medio de las plataformas. Y eso sí, el año pasado en muchas zonas trabajaban 2 veces a la semana y a nosotros pues nos tocaba trabajar toda la semana. Eso sí, y yo decía, híjoles, ¿y por qué nosotros toda la semana? Claro que eran bien de los niños, porque también si nosotros, todas las personas, lo que es lo que te digo, el mexicano somos muy, muy dados a la comodidad. Y si puedo irme a Cancún de viaje y doy la clase en un hotel, pues qué cómodo. Doy la clase lunes, martes y tengo todos los demás días libres para estar feliz allá en la playa. Muchos así le hicieron, entonces eso es lo que no ayuda a que el docente mexicano sea bien valorado. Las acciones de unos afectan a todos, pero así ha sido la forma, al menos en lo que se refiere aquí en el estado de Nuevo León. Claro, hay otras formas más que también depende de los estados, las necesidades y los contextos culturales, Jael. No es lo mismo en las tierras donde, pues en los ejidos, en las rancherías, ahí habían docentes que iban, ponían un cartelón afuera de la escuela, dejaban las páginas y tal día, les decían el día que iban a ir, recogían libretas, recogían tareas y calificaban. O había el caso de otros que como eran alejados los hogares, pues iban a los hogares y les daban clases a los niños. Y ahí dices tú, ese es un docente de vocación, ¿verdad? La vocación se demuestra en el servicio, porque el maestro es sinónimo del maestro mayor. Y el maestro mayor nos enseña a ser humildes y a servir. Entonces el maestro es sinónimo de servicio, no de que te sirvan. Y es la gran diferencia que pues no es lo mismo el que se va a Cancún y de allá da la clase a el que va y busca al alumno y le da la clase, ¿verdad? Son grandes diferencias. Bueno, pues, muy Espero que informativo. te haya contestado todas tus Sí, 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 preguntas. muchas Siempre me gracias. extiendo más, ya sabes que siempre me extiendo más, pero pues sabes que me gusta platicar contigo todo esto. Sí, 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 muy interesante todo lo que cuenta y pues yo como futuro docente también es algo que pues yo escucho y tengo presente, ¿no? Pues un placer, muchas gracias por concederme esta entrevista con su pues tiempo muy ocupado que tiene. Muchas gracias y pues eso es todo por la entrevista. Gracias. Adiós. Adiós. Este es el sistema de solicitación que ocupan los estudiantes cuando entran. Aquí se toman la temperatura
¿Cuál es su nombre? Soy la licenciada Debbie Adriana Palma Pérez. ¿En dónde Trabajo en trabaja? el colegio Cobaesia, plantel 18. Ah, Mi carrera es licenciada en pedagogía y ahorita estoy como auxiliar académico con el subdirector del área académica. ¿Cómo es que el COBAEP está manejando la nueva modalidad la pandemia por el COVID? Se están dividiendo los grupos y los alumnos, la mitad de los grupos, si son 50 alumnos, vienen 25, a veces vienen 20, según vamos, ahora sí por órdenes de la directora y del subdirector académico, vamos valorando a los alumnos de esa manera. Junto con los encargados de orden, nosotros auxiliares académicos, llevamos esa relación de los alumnos a entrar a los salones, que sean pocos, distanciados, y cuando están en los momentos de que tienen que salir a comprar algo y eso que es el recreo, los 20-15 minutos, los tenemos que mantener aislados, alejados. Como siempre les decimos, abran sus brazos, guarden su distancia de 1 metro, 1,5 metros, y pues hasta ahorita lo que hemos llevado, cuidándolos, que no se quiten su cubrebocas, que anden con su gel y que se mantengan al margen, que no estén muy pegados para platicar. Okay. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿De qué salón son? 102. ¿Qué escuela es? ¿Cómo se llama? ¿Y qué semestre están estudiando? Ahorita, ¿qué materia es la que están? Mi nombre es Jesús Alexander González Santiago. De cómo ha sido para ti la experiencia del regreso a clases con esta de la pandemia. Para mí ha sido lo mejor. En la casa me aburro mucho y aquí en la escuela convivo más con mis compañeros. Y pues sí, hago tarea y todo, pero me gusta más estar aquí con mis compañeros y convivir. ¿Y cuáles son las medidas higiénicas que has tomado tú y que se toman en la escuela? Aquí en la escuela yo ocupo mi gel y mi desinfectante. Siempre llego al salón, desinfecto el así güey. A cada rato me echo gel, me lavo la mano constantemente. Ok. Mi nombre es Yamilet Jiménez Sánchez. ¿Me podrías platicar cómo fue tu experiencia con las clases en línea? Fue muy amena para mí, pero también fue complicada porque en tiempos donde empiezan las lluvias y los fríos, el internet se descompone, entonces no podía tomar todas las clases en tiempos fríos. Por eso, pero también me sirvió mucho porque tenía más tiempo para hacer mis tareas. Y por lo menos en mi escuela tomábamos todas las clases como si estuviéramos en presencial, solamente que lo hacíamos por medio de plataformas como Meet y Zoom. Y también las entregas eran fáciles si hacías todas las tareas y ponías atención, pues tenías una gran probabilidad de pasar la materia. Y en lo personal se me hizo fácil, aunque también anímicamente me afectó porque dejamos de ver a nuestros compañeros y también pues nos alejamos de los maestros y también el aislamiento afecta, o por lo menos a mí me afectó en ese aspecto. Ok, muchas gracias. Mi nombre es González Garbanzo Araide Jesús. ¿Cuál ha sido tu experiencia con esta nueva modalidad? Pues ha habido un cambio significativo de todo un año y más que hemos pasado sin clases
en presenciales y ahora volvemos, pero no está, en nuestro caso, son escalonados, así que la mitad del salón no está una semana y pues realmente solo nos toca convivir con medio salón, ¿no? Y realmente con los que vienen, porque hay unos, esa elección si quieres o no venir. Entonces es como, pues conoces a las personas que están aquí nada más. Y pues también pues no puedes estar tampoco toqueteándote con ellas, entonces tienes que mantener tu distancia y pues también está que tienes a los maestros una semana y una semana no, pero por cualquier cosa siempre puedes venir a la escuela, te dejan venir para preguntar y cualquier duda. Pero para mí se ha sido una forma muy fácil, muy digerible, como dice, para poder protegerte y a la vez pues continuar con tus actividades de la escuela. Ok, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Benjamín Noriega, ¿Cuántos años tienes? 14, ¿En qué escuela estudias? en el COBAC 18, ¿En qué semestre estás? primer semestre. ¿Cómo es la nueva modalidad que está empleando tu escuela? ¿A qué horas vas a la escuela? ¿A qué horas regresas? ¿Qué días vas? Pues actualmente solo nos turnamos para ir a presenciales una semana y otra parte del salón posteriormente va la otra semana y ya sucesivamente. Ok. Em, ¿Cómo sientes esta nueva modalidad que después de pasar pues un año y medio, valga la redundancia, en clases en línea? Pues la verdad me siento muy cómodo porque entrego mis clases en línea, pero asisto a la escuela. Entonces puedo obtener esos conocimientos, me pueden explicar el sistema, es que puedo seguir entregando esas tareas en línea para que la gente que todavía no puede ir a las escuelas, pues por miedo a la pandemia, aún así pueda entregarlas. Pero nosotros tenemos la opción de ir a la escuela, entonces es una comodidad para quienes puedan. ¿Y cuál es tu rutina en estos días?
Pues actualmente en esta semana estoy asistiendo a la escuela. Me levanto desde las 5 de la mañana, me alisto, voy a la escuela, salgo como en el mediodía, dependiendo de los horarios, por supuesto, y regreso a mi casa, hago quehaceres en el hogar y posteriormente mis tareas escolares. ¿Cuál Ya es? tomo mi tiempo de ocio. Ah, ok. ¿Cuáles son las desventajas de esta nueva modalidad? ¿O cuáles sientes tú que es lo más difícil? ¿Qué desventajas le ves? Pues yo creo que principalmente para los alumnos que no pueden asistir, porque no pueden tener ni siquiera llamadas con los maestros, porque están dando las clases en presencial. Igual nosotros en presencial tenemos un problema con eso de entregar las tareas en línea, porque si no tenemos un medio por donde entregarlo, si no tenemos un dispositivo, algo que convierta exactamente el documento a como ellos los piden, no se lo podemos entregar. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es profesora Norma Elizabeth Gallardo Sánchez, soy directora comisionada de la Escuela Telesecundaria Leona Vicario Fernández, con clave 30DTV 2015F, ubicada en la calle 27 de noviembre sin número de la colonia Villas del Sur de esta ciudad de Coatzacoalcos. Contamos con una matrícula de 150 alumnos, 6 grupos, 6 docentes, una maestra de apoyo de USAER. Muchas gracias por su pequeña introducción sobre usted. Gracias por permitirme grabar las instalaciones y por concederme esta entrevista. Procederé a hacerle unas preguntas. La primera, ¿cómo fue, pues, como para usted como directora? Pues una cosa es como maestro, ¿no? Pero usted como directora de la escuela, ¿cómo fue para usted el cambio de, ya ve que esta escuela pues no tiene tanto tiempo y tampoco pues las instalaciones no son tan antiguos. Pero ¿cómo fue que fue para la escuela en general y para usted el cambio de escuelas, de clases presenciales a clases en línea por la pandemia? Ok, pues sí fue un poco complicado cambiar tener las clases a distancia, debido a que pues no se tenía el contacto directo con los alumnos como estábamos acostumbrados, y pues
independiente de eso, que algunos padres no contaban con el recurso económico para contar con un equipo tecnológico para atender las clases a distancia. Entonces eso se nos complicó tanto a los maestros como a una servidora, porque pues los alumnos no podían entregar sus actividades en tiempo y forma, y de hecho algunos no lo entregaban. Entonces tuvimos que realizar algunas estrategias para atender a esos alumnos que no contaban con ese apoyo tecnológico, como es el que teníamos que a veces visitar a los alumnos en su casa para llevarles la actividad, y algunos venían a la escuela por dichas actividades para que la realizaran en su casa. Vaya, hay que implementar maneras pues para que no se detuviera pues la labor de educar, ¿verdad? Y para usted, pues, ¿qué fue lo más difícil? Por ejemplo, en el caso de, como mencionó usted, ¿no? Usted es directora, entonces, en el caso de la administración, ¿qué fue lo más difícil durante pues esta pandemia, aparte de pues de que las clases fueran presenciales, etcétera? Pues en realidad no hubo algún caso difícil, porque como todo era de manera digital, y afortunadamente aquí en la escuela contamos con ese medio, pues toda la información, documentos, todo nos lo soltaban de manera digital, y pues sí se cumplía en tiempo y forma con la autoridad que nos solicitaba. Durante el tiempo que no habían clases presenciales durante esta pandemia, de cómo era que se mantenían las instalaciones de la escuela, ya de que estaban vacías, ¿quién las cuidaba o cómo era? Así es. Bueno, pues con el apoyo de los padres de familia, la sociedad de padres realizaba esa actividad de venir a hacer limpieza, chapeo, cuidar que es el pago de la energía eléctrica. Sí, todo eso, el mantenimiento de la escuela fue a cargo de la Sociedad de Padres de Familia. La siguiente pregunta, ¿su escuela ya abrió las puertas a clases presenciales? Claro, desde el día 30 de agosto de 2021, que fue la indicación por parte de la Secretaría y del Gobierno Federal, se abrieron las instalaciones a todos los padres, a todos los alumnos, claro, de acuerdo a la indicación que dio el presidente de la República, que solamente los padres que estaban de acuerdo en mandarlos de manera presencial. Los demás se respetó su decisión de atenderlos a distancia. ¿Cuál es el sistema por el que ha optado la escuela para regreso a clases? Ya ve que está el sistema híbrido, escalonado, semipresencial. Digamos, ¿qué día vienes a la escuela o cómo manejan los horarios de entrada, salida y esa parte? Bueno, se está trabajando de manera escalonada, ¿sí? Se atiende a los alumnos a la mitad del grupo lunes, miércoles, a la otra mitad martes y jueves, y el viernes a los alumnos que cuentan con algún rezago. Es así para todos los grados, desde primero a tercero. Todos los grados. ¿Cuáles son los requisitos que requiere el gobierno para que una escuela regrese a clases presenciales? O sea, en cuanto a medidas sanitarias, ya vi que, grabé las instalaciones, ya vi que cuentan para lavarse las manos, pero... Así es, sí, tratamos de contar con las medidas de seguridad que nos pide tanto la Secretaría de Educación como la Secretaría de Salud, y instalamos un arco sanitizante, lavabos a la entrada y en el baño, sí, para gel antibacterial, jabón líquido, gel dentro de las aulas, el tapete sanitizante junto con una jerga, ¿sí? Y claro, el uso de cubrebocas dentro de Así es, el uso de cubrebocas durante toda la jornada escolar. Bueno, muchas gracias por su tiempo, gracias por concederme la entrevista y pues que tenga un buen día. A sus órdenes.